Hombre, mujer o indefinido. A partir de hoy estas son las tres opciones que tienen los padres alemanes en la partida de nacimiento de sus bebés. La normativa permite dejar en blanco la casilla en la que se precisa el sexo, hasta que el interesado crezca y lo decida. El texto también permite no elegir nunca y está dirigido a las personas intersexuales, aquellas que nacen con órganos de ambos sexos en diferente grado de desarrollo y visibilidad. La intersexualidad no es una enfermedad, es una variante de la naturaleza, es un término que define situaciones muy diferentes. En ocasiones hay fenómenos que necesitan ser tratados, pero cuando se opera por cuestiones estéticas, entonces se debería esperar hasta que la persona tome su propia decisión, comenta esta especialista de la Universidad de Hamburgo. Tras Australia, Alemania es el segundo país del mundo que aprueba esta ley. Solo aquí se estima que cada año nacen 400 bebés intersexuales. Muchos de ellos son operados sencillamente para ser encasillados y más tarde descubren o se les explica la verdad. Entre tanto, 13 países legalizaron el matrimonio igualitario en el mundo. Sin embargo, existen naciones como Alemania e Italia donde ni siquiera se atreven a debatir el tema. Y en el extremo está Grecia, donde la unión homosexual es un delito grave. En el mundo, 13 países han aprobado constitucionalmente el matrimonio homosexual. Holanda, España, Bélgica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca y los más recientes Nueva Zelanda y Francia, al que le falta la ratificación por parte de la Asamblea Nacional. También está Argentina, Uruguay, Sudáfrica y Canadá. En Estados Unidos, aunque el debate se ha intensificado, hay 9 estados que ya lo tienen legalizado: Massachusetts, Connecticut, Ohio, Vermont, New Hampshire, Washington, Nueva York, Maryland, Maine y el Distrito de Columbia. En México está aprobado en el estado de Quintana Roo y en Brasil en Alagao solamente. De acuerdo con el informe de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas presentado en el 2012, hay 14 países que reconocen derechos a las uniones civiles y otros 9 otorgan algunas concesiones adquiridas por las parejas heterosexuales a las del mismo sexo. También 10 naciones permiten la adopción de menores en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. Sin embargo, aunque hay avances en el proceso, países como Italia y Alemania se resisten a discutir el tema, y el caso de extremo de exclusión es Grecia, donde no solo están prohibidas las uniones, la comunidad gay no tiene acceso al servicio militar y en derecho penal es considerado un agravante de delito. Proféticamente hablando, el año 2014 es muy significativo porque se verán lunas rojas tétradas, es decir, 4 eclipses lunares que hacen ver a la luna de color rojo como cubierta de sangre y que coinciden con fiestas de Israel relacionadas con algún acontecimiento de la salvación. Lunas rojas tétradas han coincidido con la Pascua judía en Egipto, con la Pascua de Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección, y en Pentecostés. Lunas rojas tétradas ocurrieron también en 1948, cuando los judíos volvieron a la tierra prometida y se iniciaron los últimos tiempos, según las profecías bíblicas. La primera luna roja de 2014 ocurrirá en la Pascua, del 15 al 17 de abril. La segunda durante la fiesta judía de las Palmas, el 10 de agosto. La tercera en la Pascua de 2015, el 4 de abril, y la cuarta durante la fiesta de las Palmas de 2015, el 28 de septiembre. Las 7 fiestas que Moisés prescribió celebrar a los judíos coinciden con 7 eventos salvíficos en Jesucristo. La primera es la Pascua, que celebra la liberación de los israelitas esclavizados en Egipto, que se amplía en Cristo, que libera del pecado y de la muerte a toda la humanidad. La segunda es la fiesta judía de los panes ácimos, que se llevó a plenitud al día en que Jesús estuvo en el sepulcro. La tercera es la fiesta judía de los primeros frutos, que se hace plena el día de la resurrección del Señor. Y la cuarta es la fiesta judía de Pentecostés, que Dios llevó a plenitud enviando el Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo. Estas 4 fiestas se celebran en la primavera. Las otras 3 fiestas judías, pendientes de llevarse a su plenitud, se celebran en el otoño y son la fiesta de las trompetas, que corresponderá al rapto de la iglesia, en que los santos serán llevados al cielo, según San Pablo, la fiesta del día de la expiación, o Yom Kippur, que coincidirá con los 7 años de la gran tribulación y el retorno glorioso de Cristo,
y la séptima fiesta, la de las palmas o tabernáculos, que corresponderá a los 1000 años del reino de Cristo en la tierra. La sorprendente correlación entre estas fiestas judías y el raro fenómeno cósmico de las lunas rojas tétradas hace pensar en que la intervención divina en la humanidad puede estar tan cercana como este año 2014. A city destroyed in a few seconds. That was the fate of Skopje, Yugoslavia. Good evening. The numbers coming from Iranian officials tonight drive home the enormity of this disaster. The latest reports from Tehran say more than 10,000 were killed in the earthquake. A city shaken to its core, collapsing in a cloud of dust. But the reports and images that we've seen of collapsed hospitals, crumbled homes, and men and women carrying their injured neighbors through the streets are truly heart-wrenching. An earthquake so powerful it shifted the Earth's axis? Una de las más espeluznantes jamás registradas. Así calificó este martes la Organización Mundial de la Salud a la epidemia de fiebre ébola en África Occidental, que apareció por primera vez hace 40 años. La propagación de la epidemia, que deja hasta el momento más de un centenar de muertos
comenzó en el sur de Guinea para ampliarse a través de la capital Conakry y el vecino país de Liberia, indicó el organismo. Según las últimas cifras publicadas el martes por la OMS, hay 157 casos sospechosos en Guinea, entre ellos 101 decesos. 67 casos fueron confirmados por el laboratorio, 20 más fueron registrados en la ciudad portuaria de Conakry. Hay sospecha de brotes en Sierra Leona y Mali. La más importante epidemia hasta ahora fue en el año 2000 en Uganda, con 425 casos, la mitad de los cuales llevaron a la muerte. La fiebre de ébola causa hemorragias, vómitos y diarreas, y no hay vacuna ni tratamiento. El virus es tal vez transmitido al hombre por animales salvajes y de humano en humano por contactos directos. El Vaticano propuso el establecimiento de un gobierno mundial capaz de coordinar acciones políticas consensuadas como alternativa para estabilizar la economía, en plena crisis a causa de los excesos del neoliberalismo. Destacó la necesidad de establecer una autoridad política mundial que supere las lógicas reduccionistas de los actuales mecanismos de coordinación, como el Grupo de los 8 o el Grupo de los 20, vistos más como clubs de amigos. Por la presión de los mercados y de Bruselas, el Cavaliere ha presentado su... Como lo había prometido, Silvio Berlusconi renunció a su cargo de primer ministro de Italia. La presidencia de ese país confirmó la salida de Berlusconi tras un gobierno... Ni los jueces. Paradójicamente han sido los mercados donde cotizan sus empresas los que han facturado la era del político empresario. El 24 de octubre de 2011, el Vaticano pidió nuevamente la creación de una autoridad política mundial y un Banco Mundial Central para controlar a las instituciones financieras que se han quedado obsoletas, reafirmando su petición del 29 de junio de 2009, que proponía el establecimiento de un gobierno mundial capaz de coordinar acciones y políticas consensuadas como alternativa para estabilizar la economía en plena crisis a causa de los excesos del neoliberalismo. Esta autoridad debería tener un horizonte planetario. La Iglesia Católica Romana precisó que ese nuevo gobierno debe ser el resultado de un consenso que involucre a todas las naciones de la tierra. Estas declaraciones fueron incluidas en una nota oficial del Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz titulada "Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública de competencia universal". El objetivo, según el Vaticano, sería crear mercados eficientes y eficaces, sistemáticos e integrados en vista de la creciente interdependencia entre los estados y las regiones del mundo y la necesidad de respuestas. Ha subrayado que el Fondo Monetario Internacional ha perdido su capacidad de garantizar la estabilidad financiera global, pidiendo que se proceda a la reforma del sistema monetario internacional para dar vida a una forma de control monetario global. En junio de 2009, Joseph Ratzinger publicaba su tercera encíclica, Carta Solemne que el Papa dirige a obispos y fieles, donde abordaba la situación económica mundial, centrando la atención en el punto número 67 del escrito, que literalmente lee: urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor el Beato Juan XXIII. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social
conforme al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas. La búsqueda de un gobierno mundial no es una novedad de nuestro tiempo. Desde la antigüedad, la configuración de los grandes imperios ha supuesto un esfuerzo de someter extensos territorios, en ocasiones todo el mundo conocido, bajo una dirección única, pero nunca hasta nuestros días se habían dado las condiciones que hicieran posible el sueño de un gobierno global. Hoy, desde el punto de vista técnico, la revolución de las telecomunicaciones permite una transmisión instantánea de decisiones en todo el mundo. La Organización de las Naciones Unidas, a la que explícitamente hace referencia Ratzinger en su encíclica, dista mucho de ser un gobierno mundial, pero es una estructura política compleja que puede servir de referencia o de fundamento para acciones globales. No en vano el Consejo de Seguridad de la ONU toma decisiones de alcance universal y larga proyección en el tiempo. El Imperio Romano cesó de existir como unidad de poder secular, pero sus partes se mantendrían sólidas y unidas, dominadas por el sistema eclesiástico. Hasta la fecha, ha gobernado desde su antiguo centro de poder, la ciudad de Roma. Roma era la sede de los emperadores, la corte y la administración del Imperio Romano. Era conocida su veneración y culto al emperador bajo el rango de Pontifex Maximus, y fue César Augusto que asoció este título a la dignidad imperial que en la antigua Roma correspondía al principal sacerdote. El Pontifex Maximus poseía la máxima representación religiosa y política del imperio. Hoy en día, el título Sumo Pontífice es claramente designado a la autoridad papal del catolicismo romano. El culto imperial ha sido heredado y adoptado por el sistema jerárquico del Vaticano, y esto es evidente en la masiva veneración y culto al Papa en todo el mundo. El papado desde siempre ha sido una institución altamente burocrática, siguiendo el modelo de la política imperialista romana, pero hoy en día tiene un alcance diplomático cada vez mayor, ejerciendo un control cada vez más rígido, centralizado e indiscutido sobre la Iglesia Católica Romana Mundial. Al mismo tiempo, se fue convirtiendo en una institución financiera global, ya que no obtenía sus ingresos de los súbditos del Estado Pontificio, sino de las ofrendas provenientes de los fieles de todo el mundo y también a las ganancias obtenidas gracias a una cartera de inversiones cada vez más amplia en la agricultura, los bienes raíces, la industria manufacturera, el comercio y las finanzas, distribuida por las capitales financieras del Viejo y del Nuevo Mundo: Roma, Milán, Ginebra, Londres, Nueva York, Boston, Chicago, Buenos Aires, Río de Janeiro, etc. Desde hace mucho tiempo, las finanzas del Vaticano han sido objeto de especulación. Hoy en día sabemos que el nuevo imperialismo está concentrado en los mercados, en los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la potencia de su lujo. Lilia Beatriz Sánchez Salamanca, presidenta nacional de la Sociedad Colombiana de Economistas, en su artículo de título Un paseo por la crisis económica mundial, nos dice en 2009 que de las soluciones que se apliquen a la actual crisis económica mundial, surgirá un nuevo orden mundial. Los gobiernos tendrán que sentarse a concertar la nueva arquitectura financiera mundial, y la economía como la conocemos hoy tendrá un rostro distinto, pues esta crisis será profundamente aleccionadora de la ciencia económica con el mejor laboratorio de todos, el planeta.
No es la primera vez que el Cavaliere derrama sangre en la batalla, pero pese a los frentes abiertos durante sus años en el poder, hasta ahora siempre se las había arreglado para caer de pie. Silvio Berlusconi dimite y Mario Monti asume como nuevo primer ministro, encargado de formar un gobierno técnico responsable de implementar en Italia las reformas y las medidas de austeridad exigidas por la Unión Europea. El profesor Mario Monti es un poderoso economista y político. Fue también director europeo de la Comisión Trilateral, un lobby de orientación neoliberal fundado en 1973 por David Rockefeller. También fue miembro de la directiva del grupo Bilderberg. Monti fue también asesor de The Coca-Cola Company y de Goldman Sachs durante el periodo en que este banco de inversión ayudó a ocultar el déficit de la deuda del gobierno griego. Uno de los objetivos principales de la Comisión Trilateral es organizar la competencia en los mercados y al mismo tiempo la controlan, ya que las relaciones de competencia quedan limitadas al mundo de los trabajadores, entre los que las desigualdades de retribución constituyen a nivel mundial un factor de división que hay que alimentar para seguir dominando. Given the increasing diversity of America's populations, the dangers of sectarianism are greater than ever. Whatever we once were, we are no longer a Christian nation, at least not just. We are also a Jewish nation, a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers. And even if we did have only Christians in our midst, if we expelled every non-Christian from the United States of America, whose Christianity would we teach in the schools? Would it be James Dobson's or Al Sharpson's? Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay, and that eating shellfish is an abomination? Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? So before we get carried away, let's read our Bibles now. Folks haven't been reading their Bible. Which brings me to my second point. Democracy demands that the religiously motivated translate their concerns into universal rather than religion-specific values. What do I mean by this? It requires that their proposals be subject to argument and amenable to reason. Now, I may be opposed to abortion for religious reasons, to take one example, but if I seek to pass a law banning the practice, I can't simply point to the teachings of my church or evoke God's will. I have to explain why abortion violates some principle that is accessible to people of all faiths, including those with no faith at all. Now, this is going to be difficult for some who believe in the inerrancy of the Bible, as many evangelicals do. But in a pluralistic society, we have no choice. Politics depends on our ability to persuade each other of common aims based on a common reality. It involves compromise, the art of what's possible. And at some fundamental level, religion doesn't allow for compromise. It's the art of the impossible. If God's spoken, then followers are expected to live up to God's edicts, regardless of the consequences. Now, to base one's own life on such uncompromising commitments may be sublime, but to base our policy making on such commitments
would be a dangerous thing. And if you doubt that, let me just give you an example. We all know the story of Abraham and Isaac. Abraham's ordered by God to offer up his only son. Without argument, he takes Isaac up to the mountaintop, he binds them to the altar, raises his knife, prepares to act as God commanded. Now, we know things worked out. You know, God sends down an angel to intercede at the very last minute. Abraham passes God's test of devotion. But it's fair to say that if any of us leaving this church saw Abraham on the roof of a building raising his knife, we would at the very least call the police and expect the Department of Children and Family Services to take Isaac away from Abraham. We would do so because we don't hear what Abraham hears. We don't see what Abraham sees. And so the best we can do is act in accordance with those things that we all see and that we all hear, be it common laws or basic reason. So we have some work to do here. But I am hopeful that we can bridge the gap that exists and overcome the prejudices that all of us to one degree or another bring to this debate. And I have faith that millions of believing Americans want that to happen. No matter how religious they may be or may not be, people are tired of seeing faith used as a tool of attack. They don't want faith used to belittle or to divide, because in the end, that's not how they think about faith in their own lives. De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados, el 68% de todos los divorcios se debieron a que uno de los dos conoció a un nuevo amante en el Internet. Muchos pastores acuerdan que la adicción a la pornografía es lo más dañino para su congregación. Aún así, en una encuesta conducida en el 2002, el 30% de todos los pastores han visto porno en el Internet en los últimos 30 días, y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. El día de hoy les quiero hablar acerca de programar tu mente para la victoria. Nuestra mente es como una computadora. Lo que programemos en ella es lo que va a resultar.
Si tú te la pasas pensando, yo nunca saldré de deudas, yo nunca voy a enflacar, la economía probablemente hundirá mi negocio, no creo que mi matrimonio dure mucho, tus propios pensamientos pondrán los límites a tu vida. Necesitas reprogramar tu forma de pensar. Durante todo el día debemos de pensar, este será un excelente día, el favor de Dios está en mi vida, las bendiciones me persiguen, ningún obstáculo es muy grande para mí, yo soy más que vencedor. Cuando tú haces eso, estás programando tu mente para la victoria. Jesús lo dijo así, tú te convertirás en lo que crees. Now, I knew this along, and I heard it from the Lord, but then I also know it now because of what I know. You're going to talk about tonight for a long time. Brother Tony, come on up, would you please? And Tony Palmer, some of you may know Tony. Tony and I go way back, but he's gonna be telling you the story. I asked him to come give his testimony, and he's got a special message for us tonight. So would you welcome Tony Palmer to this platform? Bishop, thank you, sir. Yes, sir. La protesta terminó hace 15 años. Y me voy a poner atrevido aquí, porque ya desafié a mis amigos pastores protestantes. Si ya no hay más protesta, entonces, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Creo que es fácil para nosotros ver a dónde va esto. La distinción entre protestantes y católicos está desapareciendo. Este es un movimiento que apunta hacia una religión mundial. Esto es exactamente lo que la profecía dice que tiene que suceder antes que Jesús regrese. El mundo está siendo sacudido en este momento y solo habrán dos grupos cuando Cristo regrese. Un grupo que tendrá el sello de Dios y el otro grupo tendrá la marca de la bestia. Obviamente, si hoy hay más de 33,000 denominaciones cristianas diferentes, algo tiene que pasar que polarice estos grupos en dos bandos. Aquí es donde vemos la profecía cumpliéndose en estos momentos, amigos. Este es el tipo de declaraciones, estos son los tipos de llamados que se harán para traer a todos a un mismo cuerpo unificado, donde la doctrina y la Biblia pasan a segundo plano. Quizá ahora somos todos católicos de nuevo, pero somos reformados. Somos católicos en el sentido universal. Ya no protestamos más contra la doctrina de salvación de la Iglesia Católica. Ahora predicamos el mismo Evangelio. ¿Predicamos el mismo Evangelio? A menos que haya habido cambios radicales desde 1999 que yo desconozca. Para darles algunos ejemplos acerca de las diferencias distintivas que conllevaron a la Reforma Protestante, la Biblia enseña que no debemos inclinarnos ante imágenes. Ese es uno de los 10 mandamientos y la ley de Dios es parte del Evangelio. La Iglesia Católica Romana dice que deberíamos inclinarnos ante las imágenes. La Biblia enseña que todos hemos pecado excepto Jesús. La Iglesia Católica enseña que María era sin pecado. La Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. La Iglesia Católica Romana dice que María es comediadora. La Biblia enseña que Cristo se ofreció como sacrificio una vez y para siempre. Hebreos 7:27. La Iglesia Católica Romana enseña que el sacerdote sacrifica a Cristo en el altar cada vez que oficia una misa. La Biblia enseña que todos los cristianos son santos y sacerdotes, Efesios 1:1. La Iglesia Católica Romana dice que los santos y sacerdotes son una clase especial dentro de la comunidad cristiana. La Biblia enseña que todos los cristianos deben saber que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13. La Iglesia Católica Romana enseña que los cristianos no pueden ni deberían saber que tienen vida eterna. La Biblia enseña que no debemos llamar a nuestros líderes religiosos Padre. La Iglesia Católica Romana enseña que podemos llamar a los sacerdotes y al Papa Padre. Y el obispo Tony Palmer también es llamado Padre Tony. La Biblia enseña que no debemos orar con repeticiones vanas.
Aún así, la Iglesia Católica Romana dice que se puede decir Ave María y Nuestro Padre en repeticiones vanas. La Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados solo a Dios y que Él solo puede perdonarlos. La Iglesia Católica dice que tenemos que confesar nuestros pecados al sacerdote. La Biblia enseña que antes del bautismo una persona debe ser instruida en el Evangelio y en los mandamientos de Cristo, creer y arrepentirse. La Iglesia Católica enseña que los pequeños infantes pueden ser bautizados porque si mueren antes serán condenados al infierno. Las enseñanzas con respecto al purgatorio, limbo y las oraciones a los muertos no se encuentran en las Escrituras, sino que son prácticas paganas. El Papa Francisco recibió hoy en el Vaticano al expresidente de Israel, Simón Peres, quien le ofreció presidir una nueva organización de Religiones Unidas, una ONU de las religiones. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, afirmó tras el encuentro que Francisco escuchó con atención e interés la propuesta de Peres, pero no expresó algún empeño personal.